Muy buenos días, que Dios les bendiga, que en este día podamos sentir la presencia de Dios en todo lo que hagamos. El devocional para hoy se encuentra en Jueces capítulo 20, versículo 17 al 28, y el título para el devocional es Arrepentimiento y no llanto. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Salieron a luchar contra los de Benjamín y frente a Gibeá se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de Gibeá y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se habían apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado, suban contra ellos. Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día. Los de Benjamín salieron de Gibeá para combatirlos, abatiendo esta vez a 18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas, con todo el pueblo, subieron a Betel, y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Después consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió, suban, porque mañana los entregaré en sus manos. La guerra entre la tribu de Benjamín y el pueblo de Israel demuestra dos cosas: la justicia de Dios y que el arrepentimiento verdadero fue la diferencia entre ambos. En el relato de esta historia surge la pregunta, ¿por qué les fue mal a los israelitas en los dos primeros ataques a la tribu de Benjamín? Si en ambas ocasiones Israel le preguntó a Dios si debían ir a luchar contra sus hermanos, y Dios les dijo que sí. Para poder entender un poco sobre esto, tenemos que recordar que Dios es un Dios justo y en su justicia Dios lo permitió. Porque en realidad todos estaban en pecado y alejados de Dios. El que les haya dado luz verde a los israelitas para ir en contra de los de la tribu de Benjamín no significaba que pasaba por alto los pecados de Israel. Si bien lo que pasó con este hombre que entregó a su concubina fue terrible, y como sabemos este fue el motivo para la guerra civil que se desató, antes tenemos que recordar un poco lo que pasó. Este hombre se quedó a dormir en Gabaa, que era parte de la tribu de Benjamín, porque estaba de paso junto a su concubina y un criado. Vinieron hombres del lugar y querían que este hombre salga porque querían tener relaciones sexuales con él. El dueño del lugar donde este hombre quedó alojado quiso salvar a este hombre y en su afán quería entregar a la hija que tenía, que era virgen, y a la concubina de este hombre. Sin embargo, este hombre les entregó a su concubina sin ningún remordimiento, ni ninguna clase de compasión ni dolor por el sufrimiento de ella. Les entregó a estos hombres que estaban afuera pidiendo que fuera él el que salga, no la concubina. Luego de que fue violada toda la noche por estos hombres, se la llevó. Y luego la cortó en pedacitos y la envió por todo Israel. Indignados por lo sucedido, se juntaron todas las tribus.
Se hizo un juicio corto donde estaba este hombre quien dio la versión de los hechos, su versión de los hechos. Dijo todo lo que los hombres de la tribu de Benjamín hicieron, pero omitió la parte en que los hombres primero lo querían a él. También omitió que él fue quien les entregó a su concubina. Y volvió a su cama aparentemente tranquilo y la dejó con esos hombres toda la noche. Probablemente lo haya hecho porque ella le fue infiel como un acto de venganza. Por lo tanto, la culpa no era solo la de los benjaminitas. Ellos no analizaron justamente, no escucharon a los de la tribu de Benjamín, aunque obviamente lo que hicieron era abominable. Toda esta historia delata la condición de Israel. Lo que pasó delataba lo bajo que cayó Israel en cuanto a la moral. Si bien los benjaminitas cometieron tal atrocidad, lo que hizo el hombre también fue atroz. La guerra civil fue algo que Dios permitió porque no podía tolerar el pecado. El último evento solo fue la gota que derramó el vaso. Fue la expresión final de tanta corrupción moral que había en el pueblo por alejarse de Dios. En fin, los israelitas decidieron ir en contra de sus hermanos, porque no se podía permitir esta clase de atrocidades en Israel. En los primeros 2 enfrentamientos fueron derrotados los israelitas, y nos preguntamos, pero si Dios les dijo que vayan a la guerra. En el versículo 18 del capítulo 20 de Jueces dice, los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Fueron a combatir a la tribu de Benjamín y fueron derrotados. En el versículo 23, por segunda vez, los israelitas le preguntan, dice, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado, ¿debemos subir y volver a luchar contra los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les había contestado, suban contra ellos. Sin embargo, murieron como 40,000 israelitas entre la primera y la segunda batalla. Los de la tribu de Benjamín iban venciendo, y esto les hizo pensar que tenían la victoria, porque aún teniendo un ejército reducido en comparación con los israelitas, los vencieron. Al parecer tenían un ejército muy preparado para la guerra. Recordemos que los israelitas tenían un ejército de 400,000 soldados y Benjamín solamente 26,000. Sin embargo, les habían derrotado en las 2 primeras batallas. No olvidemos que Israel también estaba alejado de Dios, al igual que los benjaminitas. ¿Cuál fue la diferencia? El arrepentimiento verdadero. El versículo 26 nos muestra esto, dice, entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocausto y sacrificio de comunión. Los israelitas buscaron con todo su corazón a Dios y decidieron depender de Él. Y Dios finalmente fue claro con ellos. Les dijo qué pasaría al día siguiente. Les dijo, suban porque mañana los entregaré en sus manos. Los de la tribu de Benjamín no buscaron a Dios con todo su corazón, decidieron no arrepentirse. El pecado trae decadencia moral en toda la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro ser humano? El arrepentimiento, el decidir entregar su vida a Cristo. Nadie puede darse cuenta de su pecado a menos que el Espíritu Santo sea quien actúe en nuestras vidas. La insensibilidad es lo que caracteriza a una persona sin Cristo. Todos tenemos un termómetro dentro de nosotros que nos indica qué es y qué no es pecado, nuestra conciencia, y vamos a ser juzgados de acuerdo a ella. Dios puso ese termómetro en nosotros y puso la necesidad de un ser superior a nosotros, y ese es Dios. Que nosotros lo rechacemos no significa que no puso esa necesidad en nosotros. Rechazar a ese ser y practicar el pecado nos vuelve insensibles, y ahí tenemos la explicación de un mundo que a lo bueno dice malo y a lo malo bueno. Lejos no estamos del estado moral en el que se encontraban los israelitas en ese tiempo. ¿Qué puede hacer la diferencia? Decidir acercarse a Jesucristo y pedir que viva en ti. Los que hemos aceptado a Cristo debemos ser luz para los que aún no llegaron a los pies de Cristo y practicar una vida de santidad.
es decir, la vida que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que los fariseos conocían el Antiguo Testamento, pero terminaron cegados. No se daban cuenta de su pecado porque conocían la ley de memoria, pero no la practicaban. Era irónico, predicaban que vendría el Mesías, pero cuando vino no los reconocieron porque estaban cegados. Pensaban conocer el amor de Dios, pero cuando vino la expresión del amor de Dios a la tierra ni se dieron cuenta. Practiquemos la palabra para que el amor de Dios se dé a conocer a otras personas por medio de nuestras vidas y así muchos conozcan de lo que Cristo hizo por ellos y así lleguen a sus pies. Y si es la primera vez que escuchas este devocional, tienes que saber que solo con Cristo somos verdaderamente libres del pecado y de la consecuencia del pecado, que es una vida sin Cristo ahora y por la eternidad. Padre amado, gracias por tu palabra, porque nos enseñas que un corazón humillado y verdaderamente arrepentido te agrada y buscas esos corazones. Por eso reconocemos que necesitamos de ti, que no queremos vivir alejados de ti. Enséñanos día a día a cómo depender de ti. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.